Yo llego al Evangelio, te estoy hablando de hace casi 15 años, y yo pido por conocer a mi Padre. Yo leí una Biblia que estaba llena de un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios de misericordia, y yo me agarro de esa palabra, la hago mía, y le dije, Señor, déjame conocer a mi Padre. Desde que me acuerdo, yo lo he querido conocer, y por muchos años oré. Dios me dio una promesa y me dijo que Él iba a suplir los anhelos de mi corazón. Y ese era un anhelo que yo siempre tenía, o sea, desde chiquita. Y yo me agarré esa promesa. No me dijo cuándo, no me dijo dónde, no me dijo nada. Solamente me dio esa promesa. Fíjate, yo oraba y le decía, déjame conocer a mi Padre, sentarme debajo de un árbol y platicar con Él. Yo quiero saber todo de Él. Yo no quiero reclamarle nada. Yo no quiero que me diga qué pasó, por qué no estuvo en mi vida. Yo quiero platicar con Él. Yo quiero saber quién es. Y cuando yo voy y conozco a mi Padre está debajo de un árbol y tiene una silla al lado de Él para mí. Yo llego y me le echo en las piernas a mi papá y empiezo a llorar y me siento en esa silla y le empiezo a dar testimonio de que le dije, ¿sabes por qué estoy sentada aquí al lado tuyo? Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque yo tengo un Dios grande y poderoso que hizo posible que yo viniera a México después de 35 años a conocerte a ti. Y empezamos a hablar de Dios. Una de las cosas que yo le decía a Dios, yo quiero conocer a mi Padre, yo quiero predicarle tu palabra para que Él sea salvo y que un día yo esté con Él en el cielo, porque yo he pasado toda mi vida sin mi Padre y yo quiero que un día esté conmigo en el cielo contigo. Y ahí en esa silla yo le platiqué de Dios y le dije, Dios ha hecho posible que yo esté aquí contigo, y le estuve platicando de Dios. El día que yo me vine, yo fui a su casa. Perdóneme, pero es que es bien difícil para mí contar todo esto. El día que yo me vine, yo fui y me despedí de mi papá y le dije que lo quería mucho, y me hizo prometerle que yo regresaría. Y le dije que sí, que yo iba a regresar, y me dijo, prométemelo, por favor, yo quiero volverte a ver. Y claro, le prometí. Y le seguí hablando de Dios y él me dijo, yo sé de Dios, yo creo en Dios, yo sé que Él existe. Dije, mi papá tiene muchas enfermedades. Le dije, Dios te puede sanar, Dios. A los meses me dicen que mi papá está mal, que está en el hospital. Entonces yo agarro y me voy para México de volada y llegué al hospital y me senté al lado de él. Me dieron una hora para verlo, me senté al lado de él y empezamos a hablar y empezamos a carcajearnos los dos. Le dije, ¿cómo estás? Estás bien guapo tú. Y me decía, nada más se reía y fue algo bien bonito para mí, porque él me decía, yo quiero decirte por qué no estuve contigo cuando estaba chiquita. ¿Y sabes qué le dije? Le dije, yo no quiero saber nada. Yo vine a conocerte a ti, yo no vine a juzgarte, yo vine a conocerte, yo te quiero mucho y no me importa lo que haya pasado. Y él lloraba porque me decía, pero es que yo no estuve. Y yo le decía, me hiciste mucha falta, pero no vengo a reclamarte. Yo vengo a conocerte, yo quiero verte, yo quiero saber quién eres. Y empezamos a platicar. Perdóneme, pero esto es muy doloroso para mí. Yo me voy del hospital y con el corazón deshecho, porque yo me quería quedar, pero mi negocio, mi familia, mis hijos, todo acá, ¿verdad? Entonces me vengo y estoy en constante de comunicación con los que lo están cuidando y todo. Y al mes, me dicen otra vez, tu papá se puso bien mal, me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Está muy grave. Yo no sabía si irme o no irme, entonces hablé y me dijeron, no, está dormido, mañana tiene una cita a las 8 de la mañana, no, tú tranquila, todo va a estar bien. Yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a trabajar porque si mi papá está grave, pues yo mañana compro mi boleto y yo me voy a México. Y me dijo, sí, quédate, ¿verdad? Y yo dije, mañana tienen las 8 de la mañana la cita, depende de esa cita que le digan, yo agarro y me voy a México. Entonces teníamos bien harto trabajo. Dios es bueno, pero teníamos bien harto trabajo. Entonces oramos toda esa noche y estuvimos pidiendo mucho por él. Mis hijos estuvieron pidiendo por él y yo toda la noche me la pasé orando. Me duermo y cuando me duermo no escucho mi celular.
Estaba bien cansada, pues no vi el celular. Cuando me levanté eran como las 9, agarro el celular y lo único que miré que era un mensaje que decía que pues ya no estaba con nosotros. Entonces yo me quedo en mi cama, pongo el celular en la cama y yo me quedé en blanco. Yo no supe qué hacer, no dije nada, no pensé en nada. Como no te puedo decir ni cuánto tiempo pasó. Me levanto de mi cama, me voy al baño y empiezo a lavarme los dientes. Me miro al espejo y yo miraba un vacío y empecé a llorar. Como tú no tienes una idea, empecé a llorar con una desesperación. Yo sentí, en verdad que sentí como mi corazón se quebró. Y caí de rodillas en el baño y estuve llore. Yo no podía contenerme. Y me levanto, me trato de levantar. Y por hace más de 20 y algo años me daban ataques de pánico. Me trato de levantar y me da un ataque de pánico. Yo siento que me muero en ese instante. Siento que todo me da vueltas, me siento algo pesado en el pecho que no me deja respirar. Como pude, llegué a donde está porque mi baño está conectado con mi cuarto. Como pude, pasé el pasillito y agarré el celular, pero yo no miraba bien los números y no pude llamarle a nadie. Y lo único que pude hacer fue ponerle play a las alabanzas y empezaron a tocar las alabanzas y yo me sentía horrible, yo sentía que me estaba dando un ataque. Y llegó una voz que me dijo, ¿ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios que te dejó conocerlo y ahora te lo quita? ¿Ese es el Dios en el que tú crees que te está dejando pasar por esto? ¿Ese es el Dios que tú crees que no te dejó ir a verlo antes? Y yo con todas las células, toda parte de mí, yo quería gritarle a Dios, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Difícil. Cuando pasa esto, yo quería decirle a Dios, ¿por qué? Yo quería cuestionar a Dios, yo le decía, en mi mente le decía, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo hubieras dejado un poquito más? ¿O por qué no me dejaste conocerlo hace 10, 15 años que te pedí, que empecé a orar por esto? Y empieza una alabanza. Y abrí mi boca. ¿Y sabes qué salió? Salió, gracias. Gracias porque tú eres Dios. Gracias porque tú sabes lo que haces. Gracias porque tú me dejaste verlo. Aún 2, 3 veces, pero tú cumpliste tu palabra y tú eres mi Dios. Y gracias por eso. A pesar de que yo quería con todas mis fuerzas decirle por qué, cuestionarlo, pero no me salía nada de eso, me salía gracias porque tú eres mi Dios, gracias porque me dejaste verlo, gracias porque tú nunca llegas tarde, tú siempre llegas a tiempo y tú conoces todo y tú eres mi Dios y tú sabes que era bueno para mí, que no. Le decía gracias y esa voz otra vez venía y me decía, tu Dios te tiene así, mira cómo estás. Y en ese instante me vuelve a dar otro ataque de pánico. Cuando me da ese ataque de pánico, yo no puedo respirar. Yo siento otra vez que me estoy muriendo. Agarro mi celular, no miraba los números. Fue horrible. Y lo único que se me vino a la mente es decir, gracias Dios, gracias, tú eres bueno. Y eso se fue. Ese ataque de pánico se fue. Cuando se fue, le llamó a mi esposo y le conté lo que estaba pasando, lo que había pasado. Y me dijo, ahorita mismo voy para allá, voy a dejar que los muchachos, voy inmediatamente para allá. Y cuando llega, me halla tirada en el piso de mi cuarto orando. Y empieza a orar por mí. Y le dije, me están dando ataques de pánico, yo siento que me voy a morir. Y me dijo, no, todo está bien, vamos a orar. Y empezó a orar por mí y todo. Y se empieza a ir todo eso. Les aviso a mis hijos, todos llegaron a la casa, empezaron a orar por mí porque en verdad que yo sentí como mi corazón se me partió. Empiezan a orar por mí y yo me duermo esa noche y tengo el sueño más aterrador. En mi sueño había una persona que venía a mí y me decía, tu papá no recibió a Cristo en su corazón. Tu papá no recibió a Cristo en su corazón. ¿En dónde crees que está?
Cuando me dice eso, yo en mi sueño, y literal mi cuerpo estaba temblando. Y yo le decía a Dios, no. Le decía, no permitas que mi padre esté en un lugar así, en un lugar de tormento, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que no fue encontrado en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Ese era mi temor. Yo le decía, perdóname porque te fallé. Perdóname porque no recibió a Cristo en su corazón. Y yo te dije que yo iba a ir a eso y no recibió a Cristo en su corazón. Yo duré una semana en mi cuarto. Yo no comía, yo no salía, yo no quería ver a nadie, yo no nada. Cuando me daban esos ataques de pánico, porque fue toda una semana, mi perrita llegaba y me ponía la mano en mi pantalón, en mi pierna, y se quedaba, y instantáneamente llegaba ese ataque de pánico. Era horrible. Mi esposo tenía que trabajar, yo me quedaba sola en la casa y yo atormentada de que yo le había fallado a Dios, que yo no le había cumplido a Dios al predicarle y que mi papá aceptara. Me dice mi esposo, vamos a la iglesia el domingo. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo me siento mal, yo me siento mal, yo me siento muy mal. Y me dijo, ven, vamos a la iglesia, vas a ver, Dios va a hacer algo. Yo todavía esa noche le dije, yo no voy a ir a la iglesia porque si me da un ataque de pánico ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a salir de la iglesia? Y me dijo, vamos a la iglesia, vas a ver, Dios va a hacer algo. Fuimos a la iglesia, estamos en la iglesia y yo voy para el frente y con mi corazón hecho pedacitos, empiezo a decirle a Dios y a pedirle perdón porque yo no había obedecido y yo no le había predicado más a mi papá para que él hubiera entendido más y él hubiera aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Eso era lo que me atormentaba a mí, que mi papá estuviera en un lugar que no lo iba a volver a ver. Estoy en la puerta de la iglesia y llega una hermana. Estoy en la puerta porque mi esposo iba a ir a traer la camioneta y como nos tenemos que parquear lejos porque no tenemos parqueo en la iglesia, y estoy esperándolo. Llega una hermana y me abraza. Ni siquiera me saludó, me agarra y me abraza. Y me dice, Dios me habló anoche. Y le dije, ¿qué le dijo? Porque yo quería que alguien me dijera algo. Me dijo, dice Dios, yo no te mandé de embalde. Yo te mandé para que tú le dijeras de mí y Él está conmigo. Yo caigo de rodillas ahí y ella empieza a orar por mí y me dijo, Él está con Jesús, Él está con Dios, Él es salvo. Yo le dije a Dios, pero ¿cómo es posible si yo no le dije? Él no aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y me acordé que mi papá me dijo, unos días antes de que yo me fuera, me dijo, yo sé de Dios, yo sé quién es Dios, yo creo en Dios. Y fue suficiente para que cuando Él falleció, Dios lo aceptara en su casa, en su reino. Pasé una semana atormentada porque yo quería saber dónde estaba mi padre y qué había pasado en esos últimos momentos. Cuando esta hermana, sin saber, viene a mí y me dice, yo caigo de rodillas y le dije, gracias porque no fue de embalde que yo fui a ver a mi papá. No fue de embalde que tú me dejaste ir. Y papá, yo voy a volver a ver a mi padre, Él está contigo, Él es salvo, Él está contigo y un día lo voy a volver a ver. Y me regresó la vida a mí.